Hola chicos, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Apologética para la Calle, canal dedicado al estudio, formación y defensa de la fe en términos simples. Mi nombre es Hans Castro y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la oración. Un cuestionamiento frecuente que se puede escuchar de no católicos frente a la forma en que los católicos se acercan a Dios, particularmente en el diálogo que se realiza con Él, es referente a las oraciones formuladas, pues los rezos. Se cuestiona que son vanas repeticiones, apelando supuestamente a las palabras de Cristo en Mateo capítulo 6, versículo 7, en donde, según su interpretación, Jesús condenaría no solo repetir oraciones, sino que algunos van unos pasos más allá, indicando que es una condena directa a los rezos católicos. Referente a la oración, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2558. Este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, primera parte, y lo celebra en la liturgia sacramental, segunda parte, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre, tercera parte. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. La relación es la oración. Me atrevería a decir que esta definición de lo que es la oración es compartida tanto por católicos como por no católicos en general, por lo que aquí no hay ningún problema. El problema estriba en la forma en que vivimos esta relación con Dios, pues los protestantes en su mayoría dicen que la oración debe ser algo improvisado o espontáneo, no una mecanización de palabras preestablecidas. Pero, ¿será verdad que es antibíblica la práctica de repetir rezos cuando se está en oración? Y más importante aún, ¿es verdad que Jesús condena a repetir oraciones? Para llegar a eso, primero tenemos que ir por partes. Como dijimos anteriormente, el problema aparece en la forma en que católicos y protestantes interpretan Mateo capítulo 6, versículo 7, ya que por un lado los protestantes dicen que claramente Jesús está condenando a repetir frases al momento de orar, y la frase o la cita, según la versión Reina Valera 1960. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Parece evidente, ¿verdad? Aquí dice vanas repeticiones, aparentemente es un punto para el lado protestante. Ahora, una traducción católica diría lo siguiente. Y al orar no empleéis muchas palabras como los gentiles, que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Ya no hay vanas repeticiones, la condena cambia a la palabrería, hablar más de lo necesario. Pero entonces, ¿quién tiene la razón? Evidentemente ni Jesús ni los evangelistas hablaban en español, porque las traducciones que tenemos no son más que eso, traducciones. Particularmente el Evangelio de Mateo fue escrito en griego. Hay algunos estudiosos que dicen que el original fue escrito en arameo, pero lo que tenemos hasta el momento solamente es en griego. Lo que, respecto de este video, vamos a hablar de que fue escrito en griego. Por lo que usa frases y palabras que al traducirla al español pueden cambiar el sentido. Por lo que podemos tener Biblias que tienen distintas traducciones, una más textual que la otra. Entonces, es conveniente ver el idioma original para lograr entender el sentido de esta frase y poder hacer una exégesis más sana y coherente con las escrituras. Entonces, como vemos en el texto original, usa la palabra batologeo, que literalmente significa tartamudear, es decir, por implicación, charlar tediosamente, haciendo alusión a una conversación larga o que sea dilatado en exceso, o sea, un parloteo. Por ningún lado se ve algo relacionado con repetir una o más frases. Pero ahora puede surgir como objeción que esta traducción está sesgada por un lado católico, y las traducciones protestantes o evangélicas concuerdan en que son vanas repeticiones. Pero veamos si están así. Como podemos ver, la condena de Jesús a repetir las palabras cuando oramos no es tan evidente como parecía en la traducción de la Reina Valera 1960. Pero por lo demás, ¿es realmente legítima esta diferenciación entre rezar y orar? ¿Es así esta aparente dicotomía?
Según la RAE, rezar es dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido religioso, mientras que orar es hacer oración a Dios vocal o mentalmente. Finalmente, oración es la elevación de la mente a Dios para alabarlo o pedirle mercedes. Entonces tenemos que esta diferenciación, al menos conceptualmente, no existe o no es tan así, y que ambas son técnicamente sinónimos, o más aún, un concepto está dentro del otro, por lo que son intercambiables. Jesucristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y como hombre fue estrictamente de su tiempo. Así dice la contraportada del libro Uso y costumbre de los judíos en los tiempos de Cristo, en el que se narra, amén del título del libro, las costumbres de los judíos del siglo I. Es relevante mencionar que en las páginas 279 y 280 dice lo siguiente, y abro cita: el culto público comenzaba en ocasiones ordinarias con el llamado Shema, que era precedido por la mañana y por la tarde por dos bendiciones, y sucedido en la mañana por una y en la tarde por dos bendiciones. Lo segundo era, estrictamente hablando, una oración vespertina. El Shema era una especie de credo compuesto por estos tres pasajes de la Escritura: Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, capítulo 11, versículo 13 al 21, Números capítulo 15, versículos del 37 al 41. Recibía su nombre de la palabra inicial Shema, oye Israel, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Vemos por la Mishnah, esta parte del servicio existía ya antes de los tiempos de nuestro Señor, y se nos dice que todos los varones estaban obligados a repetir este credo 2 veces al día, estando exentos de esta obligación los niños y los esclavos. Cierro cita. El libro prosigue más adelante con lo siguiente, abro cita: tenemos aquí, por tanto, ciertas ocasiones en que nuestro Señor mismo no solo había oído, sino que Él debe haber tomado parte, y hasta qué punto se verá en la escuela. Cierro cita. Finalmente el libro menciona en su página 284 lo siguiente: pero como tenemos seguridad de que los sábados, cuando nuestro Señor asistía a las sinagogas en Nazaret y Capernaum, se repetían las primeras y últimas 3 eulogías, alabanzas, acción de gracia. Cierro cita. El autor del libro indica que sería dentro de estas oraciones recitadas en las que se presentan aquellas que Cristo condena en Marcos capítulo 12, versículo 40 y Lucas capítulo 20, versículo 47, aunque sin especificar cuáles ni cómo serían. Pero ante el hecho evidente de que Jesús mismo participaba de estas oraciones, como el mismo autor afirma, sumado al hecho de que Jesús guardaba las festividades judías como consta en los evangelios, nos hace concluir de que Jesús no condenaba la repetición de oraciones. Al contrario, como judío de su tiempo, participó de la liturgia judía de acuerdo al modo judío. Esto en cuanto al culto público. Ahora, en cuanto al culto privado, podemos mencionar que las oraciones judías, muchas veces con instrucciones y comentarios, se encontraban en el Sidur, el libro tradicional de la oración judaica, y en el Mahzor, el libro de oraciones para los días festivos. Tradicionalmente son recitados a diario 3 grupos de oraciones: el Shaharit, que es el del amanecer; el Minjá, que es la oración que tiene lugar en la tarde en el judaísmo rabínico; el Arvid o Mariv, que es el del anochecer. Entonces estamos aún más lejos de la idea de que Jesús condena una oración recitada, memorizada. Volvamos entonces a las palabras de Jesús, pero comenzando desde el principio del discurso de Jesús referente a la oración. Esto es desde Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En estos versículos se está haciendo una comparación o contraste entre la verdadera piedad y la falsa hipócrita. Es decir, se está hablando de no caer en el orgullo pretencioso, en la irreverencia a las obras de piedad y caridad cristiana, es lo que hacen los hipócritas. Aquí está condenando la hipocresía de algunos judíos que querían ser vistos y alabados. Además, hay un detalle importante. Jesús dice en el versículo 7, no eréis como los gentiles, pasando a contrastar la oración falsa de ellos con la oración correcta. Y después nos enseña el Padre Nuestro. Los gentiles o gentil es en la Biblia como los judíos se referían a los no judíos. También usaban el término más despectivo pagano por sus prácticas contrarias a la verdadera fe.
Este culto de los gentiles consistía en discursos largos e intrincados, como si fueran sortilegios o encantamientos mágicos, como dice en su comentario Serafín Aljuero. No se invoca a los dioses solo por su nombre, sino con innumerables nombres y títulos, antes de exponer lo que se desea. No es raro que se empleen unos 50 nombres y títulos. Esto es lo que Jesús observa de una forma concisa. Creen que son oídos más rápida y seguramente si prodigan palabras. Se pretende persuadir a los dioses a traer su atención a gritos, más aún, llegan a cansarlos y obligarlos. Para Jesús, esta manera de adorar merece el calificativo de pagana. Un buen ejemplo de oraciones gentiles o paganas es el siguiente y que encontramos en 1 de Reyes, capítulo 18, versículos 26 y 28. Tomaron ellos el buey que les entregaron, aprestáronlo, y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, mientras estaban ellos saltando en torno del altar que habían hecho. Al mediodía burlábase de ellos Elías, diciendo, gritad bien fuerte, Dios es, pero quizá está entretenido conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje. ¿Acaso esté dormido, y así le despertaréis? Ellos daban voces y más voces y se sajaban con cuchillos y lancetas, según su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Se debe notar aquí que era una costumbre de ellos usar cuchillos y lancetas en la oración. No fue algo que hicieron solamente para un evento especial como un conflicto entre Baal y Dios. Es su costumbre. Y nos viene entonces la pregunta, ¿por qué hacían eso? ¿Qué querían lograr con esto? Y me parece que la respuesta de Cristo es suficiente cuando dice, piensan que por su palabrería serán oídos. Quieren impresionar al ídolo, o al demonio, o a la idea a la que le están orando. Sienten que por lo que hacen pueden captar su atención, es decir, los gentiles tienen una mala práctica en cuanto a la oración porque tienen una mala teología. Piensan que practicar tanto que Dios tendrá que escucharlos. Y en esto muestran que no entienden ni quién ni cómo es Dios. Por lo tanto, no se podría decir estrictamente que ofrecen su oración a Dios. ¿No es entonces sorprendente que no había ni una voz ni quien los respondiese? Volviendo a las palabras de Jesús, tenemos que en el versículo 8 dice, No os asemejéis, pues, a ellos, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes que se las pidáis. Cristo nos dice que Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Los gentiles hablaban mucho para ser escuchados, pero Dios ya sabe lo que necesitamos. De hecho, sabe lo que necesitamos mejor que nosotros mismos, lo que no es necesario impresionar a Dios o llamar su atención para que nos escuche. Y aún hay más. Luego de este discurso, Jesús procede a enseñarle a sus apóstoles el Padre Nuestro, indicándoles que debían orar de esa manera. Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Jesús primero nos enseña cómo debe ser nuestra disposición en la oración, sin vanagloria, sin hipocresía, sin charlatanería. Frente a esto, Él nos dice que debemos ser humildes y sinceros de corazón. Luego, cuando nos ha mostrado cómo debemos ser en la oración, procede a enseñarnos el modo de orar. Nos dice, vosotros pues oraréis así. Algunos entienden esta parte como si Jesús hubiera puesto solo un ejemplo de oración espontánea, y no que fuese un mandato de algo que hay que imitar y memorizar. Pero esto sinceramente es forzar muchísimo las cosas. Está claro que Jesús le enseñó una oración, no solo una mentalidad. Por eso les dice, vosotros pues oraréis así. Y no simplemente le explicó que hay que hablar espontáneamente y sinceramente, y de tal o cual forma. No, les dio una oración. En el Antiguo Testamento vemos oraciones que el pueblo debe aprenderse y repetir, pero las oraciones más conocidas son las que se recopilan en formando un solo libro por derecho propio, los Salmos del Rey David. La iglesia sigue recitando los salmos en la misa. Lo más curioso es que muchos evangélicos también memorizan salmos enteros o fragmentos especiales y los recitan con entusiasmo, olvidándose de que al mismo tiempo siguen condenando las recitaciones de la iglesia. Por ejemplo, sería difícil encontrar a un evangélico que no se sepa de memoria y recite el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Si lo que más molesta
con las repeticiones, con sus reproches de las letanías, podemos encontrar o consultar el Salmo 136. Alabad a Yahvé, porque es bueno, porque eterna es su piedad. Alabad al Dios de los dioses, porque eterna es su piedad. Alabad al Señor de los señores, porque eterna es su piedad. Al que es único en hacer portentos, porque eterna es su piedad. Así se alarga durante 26 versículos repitiendo cada nueva frase en la letanía, porque es eterno su amor, o su misericordia, como dicen algunas traducciones. Y sin embargo, cuando los católicos hacemos exactamente lo mismo, nuestras letanías, a ellos les parece ofensivo y pagano, cuando en realidad es nuestra práctica la que mantiene la tradición bíblica final. Otro ejemplo lo encontramos en el profeta Daniel, de quien se nos dice lo siguiente. Entonces respondieron ellos diciendo al rey, pues Daniel, de los hijos de la cautividad de los judíos, no teniendo cuenta de ti, oh rey, ni del edicto firmado, 3 veces al día hace oración. Fíjense que no dice que 3 veces al día hacía oración, sino que hacía su oración, o sea, una oración aprendida, peculiar de él como judío, no como la rezaban los paganos. Igualmente tenemos en el pasaje de Daniel capítulo 3 versículos 57 al 58 otro perfecto ejemplo de letanía en donde Daniel repite tras cada frase, bendecid al Señor una y otra vez. Un pasaje que, en honor a la verdad, las Biblias evangélicas suelen considerar no canónico, pero que a menudo incluyen en sus Biblias dentro de la sección de apócrifos. En cualquier caso, una prueba histórica de los modos oratorios de los antiguos hebreos. Un ejemplo que es por lo demás elocuente en cuanto al punto que estamos tratando es aquel tomado del principio del último libro de la Biblia, esto es el Apocalipsis. Los 4 vivientes tenían cada uno de ellos 6 alas, y todos en torno y dentro estaban llenos de ojos, y no se daban reposo día y noche, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. Siempre que los vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos caían delante del que está sentado en el trono, y se postraban ante el que vive por los siglos de los siglos, y arrojaban sus coronas delante del trono, diciendo, Digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, aunque no queremos llenar este video de más ejemplos bíblicos, no es posible dejar sin mencionar este otro fragmento en el cual vemos al mismísimo Jesús, el verbo encarnado, en el huerto de los olivos, en oración. De nuevo, por segunda vez, fue a orar, diciendo, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y volviendo otra vez, los encontró dormidos, tenían los ojos cargados. Dejándolos, de nuevo se fue a orar por tercera vez, diciendo aún las mismas palabras. Ahí lo tienen, Jesús utilizando vanas repeticiones 3 veces seguidas. O sea que, entonces, no todas las repeticiones tienen que ser vanas. Una repetición no es vana solo por ser repetición, es vana si no pones el corazón en lo que estás diciendo. Porque a Dios eso no le sirve de nada. Por lo mismo, una alabanza de un pastor, por ejemplo, que hace frente a sus fieles, frente a los fieles, puede ser una maravillosa oración si su corazón siente sinceramente que cada palabra que dice. Pero puede ser una perfecta, vana improvisación si no está realmente sintiendo. Fuera del canon del Nuevo Testamento se encuentra un escrito de inmenso valor para los cristianos de los primeros siglos. Tan apreciado era que dentro de las discusiones sobre cuáles libros eran inspirados y cuáles no, la Didache estuvo mucho tiempo dentro de los primeros. La Didache, escrito probablemente a mediados del siglo I, no mucho después de la muerte de Jesús y antes de la muerte de los apóstoles. Este libro es una especie de manual para los catecúmenos y al leerlo nos resulta muy católico. Un católico que cuando Occidente lo redescubrió en 1873, durante mucho tiempo muchos exegetas antes se negaron a aceptar su autenticidad o al menos intentaron echar su composición en tiempos muy posteriores. Pero finalmente, tras nuevos descubrimientos de fragmentos de este libro, los hechos se impusieron y hoy es el consenso generalizado que se escribió antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, o sea, en algún momento antes del año 70, y por lo tanto es anterior a muchos libros del Nuevo Testamento. Aquí un extracto
de lo que dice acerca de la oración. No oréis como los hipócritas, sino como el Señor ha mandado en su Evangelio, por lo que oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria para siempre jamás. Oraréis así 3 veces al día. Recordemos que este libro fue redactado en los tiempos en los que estaban predicando los apóstoles todavía. Por lo que es interesante que aquí claramente está mandando a rezar el Padre Nuestro 3 veces al día. No parece muy razonable suponer que los cristianos que recibieron esta doctrina directamente de los apóstoles no se enteraron de que repetir oraciones memorizadas estaba prohibido, sino que al contrario, era la forma. Pero una vez más, da una clara instrucción sobre la manera en la que se debe orar después de la comunión. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre, porque tú has puesto tu tabernáculo en nuestros corazones, y por el conocimiento y fe e inmortalidad que nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. Tuya es la gloria para siempre jamás. Tú, Señor omnipotente, creaste todas las cosas por amor a tu nombre, y diste comida y bebida a los hombres para que disfrutaran de ellas, y para que pudieran darte gracias a ti, pero a nosotros nos has concedido alimento y bebida espiritual y vida eterna por medio de tu Hijo. Ante todo, te damos gracias porque eres poderoso, tuya es la gloria para siempre jamás. Recuerda, Señor, a tu iglesia para librarla de todo mal y para perfeccionarla en el amor, y recogerla de los 4 vientos, tu iglesia que ha sido santificada en tu reino que has preparado para ella, porque tuyo es el poder y la gloria para siempre jamás. Que venga la gracia y que pase este mundo. Hosana al Dios de David. Si alguno es santo, que venga; si alguno no lo es, que se arrepienta. Marenace. Amén. Pero no solo la didaje. Por supuesto encontramos ejemplos de oraciones recitadas durante los siglos posteriores también. Citaremos una que podría considerarse especialmente católica por ser una oración de corte, digamos, mariano. Al igual que las fórmulas vistas en la didaje, se parece aún bastante a las fórmulas modernas usadas por los católicos. Bien, la Iglesia sigue hoy en día utilizándola sin cambio alguno, esta oración mariana de incierta datación, pero en cualquier caso anterior al año 250. De ese año ya conservamos papiros con ella impresa. Se trata de una oración llamada Sub Tuum Pradesum, o bajo tu amparo, tal como nos llegó a nosotros en su versión latina, aunque la versión original escrita en el papiro hallado está en griego. La traducción de esta oración del siglo III, o probablemente anterior, dice así: Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. No solo vemos entonces aquí un ejemplo temprano de oraciones para recitar, sino que vemos condensadas doctrinas católicas y ortodoxas tan rechazadas por los evangélicos como que María es Madre de Dios o es siempre Virgen. Ahora bien, San Cipriano de Cartago, clérigo y escritor romano y obispo de Cartago, refiriéndose a la oración del Padre Nuestro, nos refiere lo siguiente: Ante todo, el doctor de la paz y maestro de la unidad no quiso que hiciéramos una oración individual y privada, de modo que cada cual rogara solo por sí mismo. No decimos, Padre mío, que estás en los cielos, ni, el pan mío dámelo hoy, ni pedimos el perdón de las ofensas solo para cada uno de nosotros, ni pedimos para cada uno en particular que no caigamos en la tentación y que nos libre del mal. Nuestra oración es pública y común, y cuando oramos lo hacemos no por uno solo, sino por todo el pueblo, ya que todo el pueblo somos como uno solo. En este tratado, San Cipriano subraya la importancia del precepto divino de orar, y ello a través de Cristo, el mismo Hijo que nos ha enseñado a dirigirnos al Padre con sus propias palabras recogidas en el Padre Nuestro, siendo además su mandato el dirigirnos de la misma manera. Vosotros pues oraréis así. San Agustín de Hipona, escritor, teólogo y filósofo cristiano, nos dice lo siguiente: Porque no es lo mismo orar con locuacidad que orar durante largo espacio, como algunos piensan. Una cosa es un largo discurso y otra es un afecto sostenido. En efecto, del mismo Señor está escrito que pernoctaba en oración y que oró prolijamente. No era darnos el ejemplo, orando con oportunidad en el tiempo, aunque con el Padre oye en la eternidad. Se dice que los hermanos de Egipto se ejercitan en oraciones frecuentes, pero muy breves y como lanzadas en un abrir y cerrar de ojos, para que la atención se mantenga vigilante y alerta y no se fatigue ni embote con la prolijidad, pues está necesaria para orar. De
ese modo nos enseñan que la atención no se ha de forzar cuando no puede sostenerse, pero tampoco se ha de retirar si puede continuar. Alejemos de la oración los largos discursos, pero mantengamos una duradera súplica si persevera ferviente la atención. Como vemos entonces en estos ejemplos, lo importante es la disposición del corazón, o sea, cómo nos presentamos ante Dios al hacer oración. Tal como hemos visto, recitar oraciones no solo no es antibíblico, sino que el mismo Jesús así lo enseñó y lo practicó, de la misma manera que los judíos de su época, y Jesús seguía las prácticas judías, y también los judíos de hoy. Además, la iglesia primitiva nos ha dejado numerosos ejemplos de fórmulas y recitaciones más puro estilo de las oraciones de hoy. Ahora bien, los católicos a veces rezamos repitiendo oraciones memorizadas, como por ejemplo el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó, y a veces rezamos usando espontáneamente nuestras propias palabras, sin que una forma excluya la otra. Lo realmente importante, como lo hemos dicho en este video, es la disposición de nuestro corazón, que nos acerquemos a Dios con un corazón contrito, humilde y sincero, sin apariencias ni hipocresía. Entonces decir, como hacen algunos protestantes, que molestan eso sí, es que realmente no conoce ni la Biblia, ni la historia, ni el cristianismo, y solo lo mueve más el desconocimiento y el sesgo antico. Así que eso, chicos, sería el video de hoy día. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de bendición. Como siempre le digo, esto es una pincelada, una introducción al tema para que ustedes mismos hagan sus propias investigaciones, se vayan formando en estos temas. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo en sus redes sociales, seguirme en mi otras redes. Tengo Twitter, no lo ocupo nunca en realidad, en Twitter, pero sí tengo Instagram, Apologética para la Calle. Tengo TikTok, Apologética para la Calle también, donde voy subiendo videos cortitos. Chicos, sería hasta la próxima, que Dios los bendiga.